Bienvenidos a No Tu Salud. Recuerden, este es un programa dirigido a la población que le va a ayudar, sobre todo en las enfermedades más frecuentes, y que orienta, pero sobre todo previene de los problemas más frecuentes. El día de hoy con el tema depresión, y tenemos de invitado al doctor Héctor Rebollo Gómez. Él es especialista en medicina interna, él es egresado de la UNAM y hizo su especialidad en medicina interna en el Centro Médico La Raza en México. Bienvenido, Héctor. Gracias, Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos, gracias por invitarme. Me siento realmente halagado, feliz que me invites en un problema que es bastante de gran impacto en la población. Sí. Pues como sabemos, la depresión es una situación que afecta prácticamente a una gran mayoría y que en alguna etapa de nuestra vida hay situaciones que nos ocasionan depresión. Se llama como que el mal nuestro de cada día. Yo creo que la mayor parte de la gente así lo ve, pero que en un momento dado pues tenemos que conocer todas las características de esta enfermedad, que es algo muy frecuente, que parece ser que es de moda, pero que bueno, esto no es nada nuevo. Esto claro. Desde hace muchos años hay por ahí un reporte del año 1621 donde lo conocían o se describe como melancolía, ¿no? Así es. Entonces, pues vamos a dar inicio. ¿Qué se entiende por depresión, doctor? La depresión, bueno, hay varios tipos de depresión. La depresión mayor, que es la que vamos a hablar ahorita, la depresión mayor es, primero, hay que decir que es una enfermedad. O sea, no es nada más de que yo me siento depresión. Y hay ciertas características, pues, para llamar depresión. No es lo mismo tristeza que depresión, ¿ok? Entonces, primero es una enfermedad. Y algo muy importante es que es una enfermedad que se cura, que tiene tratamiento. No es como la diabetes y todo el que se controla. Aquí sí podemos curar. Tarda tiempo, pero se cura. Entonces, la depresión es una enfermedad de las llamadas mentales y que tiene curación, tiene tratamiento. La depresión mayor que estamos hablando, tienes que reunir ciertas características, ciertos síntomas. No nada más es decir, yo estoy triste porque esto, no. O sea, tiene que pasar cierto tiempo para que nosotros podamos decir que la persona está deprimida. Tú a lo mejor te pones triste por alguna situación, ¿no? No sé, tienes un familiar enfermo, alguna cosa así, estás triste, lógicamente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estés deprimido. La depresión es algo más allá de la tristeza nada más. ¿Okay? Que esa tristeza te puede desencadenar y llegar a ser deprimido, ¿sí? Como el duelo, por ejemplo, ¿verdad? El duelo no nada más es que se te muera alguna persona, sino el duelo también es pérdida de alguna función de alguna parte de tu cuerpo. También se caracteriza como duelo. Son duelos diferentes, pero te pueden llevar a depresión, sí. Entonces, eso es muy importante. La depresión, como dijimos, es una enfermedad donde se ha visto que nosotros tenemos ciertos neurotransmisores en el cerebro, pues, que necesitamos. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, son unas sustancias que sirven para mandar señales entre una célula y otra nerviosa, ¿ok? Como la serotonina, la dopamina, ¿sí? Entonces, se supone que hay una baja de esas sustancias y eso te precipita, pues. Pero algo muy importante que también pasa es lo que sucede alrededor tuyo, ¿ok? ¿Dónde? En tu familia, en tu escuela, en tu trabajo. Entonces, eso desencadena muchas veces. ¿Qué pasa? En las casas sobre todo, la violencia lleva mucho a esto. En las escuelas, ahora que le llaman ahora le llaman el bullying, pero antes acuérdate que existía, eso siempre ha existido, en mayor o menor grado. Pero ahora, bueno, se le ha puesto más atención. Pero toda esa violencia, todo eso te puede llevar a la depresión, ¿ok? O que tú tengas algún defecto físico. Los niños son muy crueles, entonces de chicos empiezas a tener problemas y los papás a veces no te hacen caso. Entonces, todo eso te puede ir llevando a eso. Porque, como estábamos platicando hace un momento, la depresión está desde los niños hasta los ancianos, en cualquier parte. Y es algo que es muy frecuente, pues, y que no hemos bajado las tasas
¿cómo se llama? Incidencia. De frecuencia, de incidencia, de prevalencia. Pues. Entonces, es muy importante porque además requieren mucha atención, acuden mucho a los hospitales y hay mucha pérdida de tiempo, hay incapacidad laboral, no van a trabajar, no hay producción, todo ese tipo de cosas. Entonces, imagínate qué impacto económico lleva todo esto, ¿no? Tanto en la atención de esas personas como lo que no producen para donde trabajan. Sí, es cierto. Incluso ya está en el lenguaje común, ya dicen las mujeres, ¿no? Ahorita no me hables, no voy a salir porque estoy depre, ¿no? Sí, la depre, le llaman la depre, pero realmente que estén deprimidas, quién sabe, pero hay que verlo, ¿no? Claro. ¿Qué tan frecuente? O sea, ¿qué nos dicen las estadísticas? Te voy a aquí lo traigo acá, porque luego a veces se le olvidan las estadísticas y todo eso. Pero mira, por ejemplo, la depresión es la principal causa de discapacidad en los países desarrollados y va a ser la primera en todo el mundo para el 2020. ¿En qué año estamos ahorita? 2014. La primera discapacidad, imagínate. O sea, no van ni a trabajar, quién sabe cuántos años. Ok. En México, fíjate muy bien, en México hay un estigma a atenderse de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? ¿Quién debería atender estas enfermedades? El psiquiatra. Bueno, entonces, si tú vas al psiquiatra, lo primero que te van a decir que es, ¿estás loco? Y no es cierto. O sea, la enfermedad de locura sí existe, pero esa es otra enfermedad, pues. Pero ya con el simple hecho de tú ir al psiquiatra, es, no, estás loco, no es cierto, eso está muy mal, tenemos que tratar de cambiar esa situación. Fíjate, yo recuerdo hace algún tiempo, leí una estadística en el periódico del Estado de México, hicieron una encuesta, una gran encuesta en el Estado de México, donde ellos calculaban que había, el Estado de México es un estado donde hay mucha gente, pues, con la zona conurbada y todo eso, pero ellos calculaban que había 2 millones de personas deprimidas en el Estado de México. El impacto, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí, está? Ok. Ahora, dicen los expertos, pues, que hay un foco de atención entre los jóvenes de entre 15 y 24 años, porque hay mucha tendencia a suicidarse. Tú lees aquí en Irapuato los periódicos y todo eso, yo creo que no hay semana que no se haya suicidado alguna persona, y joven, Además. y hombre, tienen más fuerza los hombres que las mujeres para suicidarse. Entonces, eso es importante. Entonces, el impacto que tenemos de la depresión es altísimo. Ahora, la depresión, pues no nada más viene sola. A veces, tú tienes diabetes, como decíamos, te fracturaste, tienes otra enfermedad, hipertensión, cáncer, obesidad y aparte la depresión. Entonces imagínate el impacto que tiene esta situación. Eso es cierto. ¿En quién es más frecuente este problema? Sí, mira, lo más frecuente lo hemos visto en las mujeres, pero como platicamos anteriormente, o sea, los hombres casi no van a atenderse porque se crean muy machos, pues, por lo menos en México y en otros países igual, Claro. nada más que bueno. Pero la mayoría de la gente son mujeres, pero ya dijimos, desde niños, adolescentes, adultos y ancianos. Entonces, toda la población estamos en riesgo. Ahora, ¿quién no ha tenido síntomas depresivos? Síntomas, no que tengas depresión, todo el mundo, pues, todos estamos tristes, a veces no queremos comer, bueno, ciertas cosas. Pero tenemos que hacer un diagnóstico y a veces se nos va a los médicos también, ¿ok? La mayoría de estas personas ya han ido con el gastroenterólogo, con el neurólogo, con el cardiólogo, se han hecho estudios de pruebas de esfuerzo, tomografías, todos los estudios de sangre, les han hecho endoscopías. ¿Por qué? Porque tienen gastritis, colitis, les duele la cabeza, les duele el pecho y todo está normal. Entonces, a veces llegan ya con uno y entonces uno dice, a ver, ¿cómo está? Lo integramos y entonces digo, no, pues que esto está deprimido. Y eso le impacta a la gente mucha, ¿eh? Sí, y entonces dice, ¿cómo? Sí, mire, por esto, ya les explica uno cómo está la situación, que requieren tratamiento, que requieren esto. Entonces, les das tratamiento y empiezan a mejorar. Entonces, no sé si quieres que te diga, o sea, los síntomas de la depresión principalmente son 2. Es el estado de ánimo triste, o sea, el estar... ¿Estás triste? A ver, yo te veo a ti en la cara, a veces, Valeriano, o a cualquier persona le digo,
tiene algo, porque le ves la cara y lo ves triste, ya así todo cabizbajo siempre. Entonces, ya desde la cara, como arrugan y todo eso, ya se va uno dando cuenta. Esa es una. Y la otra es que tú pierdas la sensación de sentir satisfacción de cosas que te gusta hacer antes. ¿Cómo qué? ¿A ti qué te gusta hacer? No sé, hacer deporte. A mí me gusta, por ejemplo, mucho leer. ¿Ok? Pero entonces la persona que lee y empieza a leer, ya ni le entiende, se tiene que regresar, o ¿sabe qué? Mejor lo deja. Claro. Entonces, pierdes sensación de sentirte satisfacción por esas cosas. Entonces, esas dos cosas son las principales. No tienen que estar las dos, una u otra, o las dos, más todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Hay alteraciones para dormir. Para dormir, ¿cómo? Que duermas de más o que duermas de menos. Entonces, los que duermen de menos empiezan a veces, está vuelta y vuelta y vuelta y no se duermen. O ya se durmieron y, como decimos, duermen a retazos, despiertan y otra vez, despiertan y otra vez, y amanecen cansadísimos. Y la persona que duerme mucho también amanece cansadísimo. Entonces, eso es otro dato. Otro es, pueden subir o bajar de peso. ¿Cuáles son las que suben de peso? La gente que le da mucha ansiedad y empieza a comer. Yo sé si que tú has visto, yo imagino, o te han platicado, que, ay, me da ansiedad y me tomo un refresco y ya con eso me quita, ¿no? Pero el refresco pues, son puras calorías. Bueno, los que no son light. O que se comen las galletas, o la tortilla, o el taco y todo eso, y sienten que calma la ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad le pasa. Entonces, y el que baja de peso es el que no come nada, prácticamente. Ni el platillo que más te gusta, tú tienes un platillo que te gusta más, ¿verdad? Todos tenemos. Pero ni ese se come. O comen poquito. Entonces, esa persona empieza a bajar de peso, ¿verdad? Okay. Se sienten menos. Ya no sirvo. No, ya no. Ya aquí ya. Muy lentos o están muy agitados, sudoración, más en las mujeres, por ejemplo, que les da el bochorno. Entonces, a veces es difícil ahí en esa etapa de la vida de la mujer de saber si es por ansiedad o pues por baja de hormonas, pero también tenemos que distinguir. Y bueno, también algo muy importante, que esas personas pueden tener ideas suicidas, y algunas ya lo han hecho. Sí, mucha gente que se ha suicidado se ha visto que han acudido con el médico a recibir ayuda y no la han recibido porque el médico a veces no la capta. Y se suicida. Así es. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos con el tema del día de hoy. No te pases. Porque si te pasas, Mejor descúbrelo en Otus. porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. Sin filtros, porque eres parte de aquí. Mi nombre es Ángel José y yo soy Nia Villagrán. Síguenos en Notus TV. Notus TV. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, periódico Notus. Continuamos. Recuerden, el tema del día de hoy es depresión y tenemos de invitado al doctor Héctor Rebollo Gómez, especialista en medicina interna. Pues continuamos, Héctor.
acerca de la depresión, ¿cuáles serían las causas que ocasionan este tipo de problemas? Sí, mira, las causas que llevan a esto, bueno, se han hecho estudios genéticos, pues, pero vamos, en la cual hay personas, no se ha determinado exactamente bien, pero por ahí va. Lo que sí hemos visto es que si en una casa, una familia, hay una persona deprimida, hay otra. Siempre hay otra. Entonces hay que buscar. Porque si le damos tratamiento a una, pues la otra no va a salir y entonces hay que darle para que salgan las dos. Entonces eso es importante. Se ha visto que de cada 7 personas una está deprimida. Entonces, ahí está lo frecuente. Por ejemplo, tú estás en una escuela que son 30 alumnos, pues por lo menos hay unos 3 o 4. Entonces, y así. Entonces, pero lo más importante es el entorno. Tu entorno, ya dijimos, de la escuela, de tu trabajo, el estrés laboral, que tienes problemas económicos, todo ese tipo de cosas te llevan. En las casas, bueno, ahora hemos visto mucho, por ejemplo, violaciones, pederastia, todas esas cosas. Salen a la luz después y esa persona está deprimida. Entonces, es muy importante, tú que eres pediatra, la integración familiar entre los papás, los hijos, y es importante creerles a los hijos, es muy importante. Sí, porque aparte, te voy a decir, si la madre está deprimida, pues lógicamente eso también al hijo Así es. le va a afectar. Así es, sí, sí. Entonces el niño empieza a tener, que te voy a decir una cosa, se refiere que en los niños es un poco a veces hasta más difícil saber que lo tiene, porque síntomas sí los presenta. El niño empieza a llamar la atención, empieza a estar irritable, se empieza a orinar en la cama, empieza hiperkinético, o ya no lo empiezan a aguantar en la escuela y sucede que todo el problema pues, es la mamá y la casa, ¿no? Así es. ¿no? O no come, no crece. O la obesidad porque come por ansiedad, y entonces es importante. Bueno, y tú lo debes de ver en tus niños, a lo mejor. Las mamás muchas trabajan, no atienden a sus hijos por la situación económica y todo eso, entonces eso también conlleva a esas situaciones. También en las personas, en los viejitos, están abandonados, se deprimen, ellos ya sienten que estorban, no les hacemos caso nosotros como adultos, queremos que reaccionen igual que nosotros y eso no es así. Y bueno, también hay tratamiento para ellos. Ahora que estamos hablando de tratamiento, yo creo que es muy importante mencionarte que aquí la persona que está deprimida, cuando va a consulta, cuando va a atenderse, como todas las personas que están enfermas de la gripe, de la diarrea, de ese tipo de cosas, pues quieren sentirse bien luego, igual de la depresión. Pero esto no es así. El tratamiento para la depresión es un tratamiento largo. Primero, todos los antidepresivos, todos, que llamábamos antes, que llamábamos tricíclicos, que siguen siendo muy buenos, y los nuevos ahora, que aumentan la serotonina, todos son buenos, todos. Unos con mayores efectos secundarios y otros con menos, ¿ok? Yo prefiero los nuevos porque ya damos la dosis de una vez, ya la que le toca. Los anteriores, los tricíclicos, tenemos que ir aumentando poco a poco hasta llegar a la dosis de cada persona, con muchos efectos secundarios, ¿sí? Ahora ya no. El problema es ahora el costo, son más costosos estos que estos, pero van a mejorar. Pero ninguno de todos estos antidepresivos, ninguno empieza a hacer efecto luego. Tardan entre 3 y 4 semanas en empezar a hacer efecto, que eso es muy importante. Porque tú te quieres sentir bien luego, ¿no? Claro. Pues no, tienes que ir poco a poco. Entonces, también damos medicamentos para quitar la ansiedad, ¿sí? En lo que el medicamento antidepresivo empieza a darte ya resultados. ¿Cuánto tiempo tienes que tomar el medicamento para la depresión? Por lo menos un año. Por lo menos un año. Bien, vale la pena. Yo he visto personas deprimidas 35 años, 4 años, ¿sí? Entonces, imagínate, bien vale la pena, ¿no? Salir de esta situación. Haz de cuenta que la persona deprimida tiene un filtro gris y ve todo gris. Cuando le das tratamiento, haz de cuenta que les cambias ese filtro y les pones un arco iris y ven las cosas diferentes. Entonces, eso es muy importante, que se sienta así. Mucha gente ha mejorado, mucha gente no ha creído esto, suspenden el medicamento cuando ya están mejor, a los 3-4 meses, y recaen otra vez. Entonces,
yo les recomendaría, si ya inician un tratamiento antidepresivo, la mayoría de las personas mejoran. Hay personas que no, por ciertos motivos. Tenemos otras estrategias para dar tratamiento. Podemos agregar otro, podemos cambiarlo, podemos hacer muchas cosas. Pero lo importante es eso, que sepan que no es un tratamiento. Ni va a ser efecto rápido, ni va a ser un tratamiento corto. Pero que va a valer la pena, sí va a valer la pena. No les va a resolver lo que pasa en la vida, claro, pero sí les va a mejorar y pueden enfrentar mejor la vida. Claro. Pero por ejemplo, tú comentabas, ¿no? Si una persona la despiden de su trabajo, si una persona reprueba en su escuela, si una persona pierde su equipo de fútbol, lógicamente se va a deprimir. Pero ¿en qué momento, qué características debe de tener esa depresión para que tú en un momento dado se inicie un tratamiento o es indicada para darle un tratamiento antidepresivo? Sí, mira, por lo menos deben de pasar 2 semanas para nosotros poder decir que está deprimido, con todos los síntomas, pues. Claro. Y, así es, sí. Y también haber descartado otras enfermedades, porque puede ser, por ejemplo, que la persona tenga hipotiroidismo, nos puede confundir con una depresión, ¿verdad? O hay otros tipos de enfermedades en las cuales tenemos que distinguir entre esas y otras. O pueden estar juntas. Entonces también tenemos que tener la capacidad para distinguir y decir, bueno, le tengo que dar tratamiento para el hipotiroidismo, pero además para la depresión. O le tengo que dar tratamiento para diabetes y además para la depresión, ¿verdad? O se está tratando su problema de cáncer y también tengo que darle tratamiento para la depresión, ¿ok? O el pediatra me manda a la mamá porque está deprimido, entonces tengo que darle tratamiento a la mamá para que el niño mejore. Perdón. Entonces, pues es importante eso, ¿no? Sí, porque recordemos que, como tú estás comentando, hay otras situaciones de depresión. Por ejemplo, hablamos de la depresión postparto, por ejemplo. O las gentes que viven en lugares donde hay muy poca exposición al sol, por ejemplo, que también se habla que se deprimen en los países nórdicos, etcétera. ¿Este tipo de gente sí debe de tratarse o no debe de tratarse? Todas las personas deprimidas tienen que tratarse, porque todas son potencialmente suicidas. Entonces, todos tienen que tratarse, porque además pues tienen que sentirse mejor. Claro. Es como dijéramos, los diabéticos todos tienen que tratarse, todos los diabéticos. Claro. Entonces, eso es muy importante y además esto está subiendo, está aumentando. ¿Cuáles serían las complicaciones de los antidepresivos? Porque, se supo en noticias de todos lados que había también un mayor riesgo de suicidio. ¿Qué nos puedes decir de esto? Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con los tratamientos antidepresivos. Claro. Los medicamentos realmente no te llevan a suicidarte. Lo que hemos visto, lo que ha pasado es que, la persona que está deprimida, que no quiere salir de su casa, que no quiere que ni le hablen, quiere estar acostado todo el tiempo, todo eso, no tiene ganas de nada, ¿ok? Le dice la gente en el rancho, de esforzar, no tiene fuerza, ¿ok? Bueno, esa no es capaz de nada. ¿Qué pasa cuando le estamos dando un tratamiento antidepresivo? Tenemos que interrogarlo si tiene idea suicida a esa persona, porque hay unas personas que no. Bueno, pero las personas que tienen idea suicida y que empezamos a darles tratamiento antidepresivo, ¿qué pasa? Se empiezan a sentir mejor, empiezan a tener más fuerza y entonces ahora sí lo logran, porque no los hemos sacado, no han salido bien de la depresión. Esa es la persona que se suicida, no que los medicamentos provoquen eso, ¿ok? Por ejemplo, está una persona deprimida que no tiene idea suicida y que va mejorando, esa no se va a suicidar, ¿verdad? Entonces, tenemos que, en esa persona que tiene ideación suicida, tenemos que estar muy cerca de esa persona, muy cerca, y los familiares también, porque en el momento que veamos, no, pero el momento. Entonces, yo creo que se suicida más la gente con la misma depresión que con el tratamiento antidepresivo. Claro. Entonces, eso es muy importante. Muy bien, bueno, pues hacemos nuestra siguiente pausa, no se vayan, continuamos.
Mi nombre es Ángel José y yo soy Nia Villagrán. Síguenos en Notus TV. Notus TV. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. No te pases. Porque si te pasas, Mejor descúbrelo en Notus. Porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Continuamos. Doctor Rebollo, ¿qué otro tipo de tratamientos o terapias existen para la depresión? Sí, mira, también tenemos tratamientos psicológicos. Son pruebas psicológicas, no pruebas, son tratamientos. Existe una que se llama, que es la que más se ha visto que es mejor, pues se llama terapia cognitivo-conductual. Ese tipo de terapias las tiene que dar una persona preparada para eso. Yo aquí, por lo menos en Irapuato, no conozco a alguna persona así. En León, puede ser sí, en las ciudades grandes debe haber. Pero se ha visto que junto con el tratamiento médico, con el tratamiento farmacológico, van a mejorar todavía más. Pero bueno, lo tiene que dar una persona experta. Existen otras más, pero no han dado el resultado para esta enfermedad. Para otras enfermedades podría ser que sí, pero para esta no. Para eso es la terapia cognitivo-conductual, que es la más importante. Parece como son como unas 20 sesiones. Bueno, digo, es una persona preparada para hacer eso. Yo no estoy preparado para eso. ¿Qué tiene que hacer una persona que está deprimida? Primero, bueno, esto es muy importante comentártelo. Existen barreras para que esas personas vayan a atenderse. ¿Cuáles son? A ver, tú te sientes mal y primero le dices a tu familia, a lo mejor, o le dices al padre también, y te dice, no, pues mira, échale ganas, o así asado. Bueno. O la comadre, no, pues tómate esto, tómate el otro. O el médico es incapaz también de saber que estás así, deprimido, todo eso. Entonces existen ciertas barreras, tanto de las personas como de los médicos. Entonces eso es muy importante porque si no, no se atienden las personas. O como ya dijimos hace rato, si la persona va, la que se suicidó, y esa tiene antecedente que había ido con el médico y no recibió la ayuda adecuada para esa situación. Entonces, pues la recomendación es que vayan con el médico, que sigan. El médico les va a citar a lo mejor mes con mes para ver cómo están, cómo van, pero tienen que atenderse, pues. Si suspenden el medicamento, van a recaer. Y a lo mejor se van a sentir peor que antes. Entonces, yo les pregunto a las personas que he tratado sobre esta situación, es que a los 2-3 meses, cuando ya se sienten mejor, les pregunto, ¿usted se quisiera sentir igual que antes? No, entonces no me suspende el medicamento. Porque además, como dijimos, son medicamentos más caros y pues pagas la consulta y ¿qué pasa? Pues todo lo echaste a la basura y tienes que volver a empezar de cero. Entonces, yo les recomiendo pues que no lo suspendan, que sigan su tratamiento. ¿Qué otra recomendación le darías, no sé, alguna conducta en cuanto a yoga, no sé, algún tipo de terapia ocupativa? Ok. Mira, al principio, cuando la persona está deprimida, como ya quedamos, uno de los síntomas cardinales o de los principales es que hay alguna cosa que te gustaba hacer antes y ahora ya. Por ejemplo, vamos a decir, a mí me gusta mucho jugar tenis, por ejemplo. Bueno, al principio, cuando empezamos con el tratamiento, la persona no quiere hacer nada. Pero bueno, nosotros tenemos que decirle, el ejercicio es algo importantísimo en esta y otras enfermedades. Entonces, yo les digo al principio, mire, usted pues no lo va a poder hacer todavía porque no se siente todavía con ánimo de hacerlo, pero poquito a poco. Necesito que vaya a caminar, despacio, 15 minutos, lo que usted quiera.
Después ya necesito que vaya haciendo más. Hay personas que me han dicho, es que me gustaba mucho el baile ¿cómo se llama? La samba, o no te acuerdas, ¿no? Que había un baile, no me acuerdo. Bueno, pero ya no lo hacen. Entonces y ese me sirve para mí como un parámetro para saber que están mejor. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerlo otra vez. O personas que les gusta cantar, o oír su música y mientras están haciendo que hacer las señoras a la vez están bailando. Cuando ya me están diciendo, es que ya estoy oyendo otra vez mi música, doctor, vas mejorando. Entonces, es muy importante la terapia del ejercicio. Vaya a hacer ejercicio, junto con el medicamento la va a hacer salir. Al principio no lo van a poder hacer, pero poco a poco tienen que ir avanzando. Ahora, no se van a sentir bien luego. Claro. Van a empezar poco a poco, va a haber síntomas que van a mejorar más que otros, y luego estos más que otros, pero ahí va a ir, y va a haber días durante la evolución de esa enfermedad que se van a sentir mal, entonces la gente va a decir, uy, ya voy para atrás también, que iba, no, es que así es la evolución. Entonces es importante decírselo a las personas para que ellas sepan que no van empeorando, claro, sino que así es la evolución, porque además esos ratitos malos son menos intensos que antes, y más cortos, entonces ahí van mejorando. Pero sí es muy importante lo que es el ejercicio, es muy importante, parte importante del tratamiento. Claro. Y otra cosa importante, yo creo que deben de acudir con alguien especializado, alguien profesional en esto, ¿no? Así es. Como tú dices, si nada más le dan un tratamiento y piensan que en una semana se le va a quitar, pues no van a sentir nada mejor. Así es, sí. Entonces, yo creo que aquí nuestra labor es informar a la gente que pues deben de acudir, ¿no? Si tienen alguno de los síntomas que tú ya nos indicaste, bueno, pues que acudan, ¿no? Que se traten, porque si no, vea todo lo que va a afectar, todo lo que tú comentabas, es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Queremos agradecerte, Héctor, por tu plática. ¿Dónde te puede consultar Mira, yo estoy en la Clínica Vidas, la calle Isabel, 1770, casi enfrente del Seguro Social. En el consultorio 9, ahí estamos. ¿Teléfono? 625-1248, okay, aquí en la ciudad de Irapuato. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y pues queremos decirle que todos este tipo de pláticas están en nuestra página, es www.notus.com.mx. Igualmente ahí todos sus comentarios serán bien recibidos, y pues enviamos también saludos a TV Cable, Pénjamo, Abasolo y Romita, donde nos ven cada semana. Pues hasta la próxima, muchísimas gracias por su atención.